damas y caballeros, después de haber celebrado ayer 24 la fiesta de nuestra patrona, Nuestra Señora de las Mercedes, nos encontramos hoy domingo para reflexionar en torno a la palabra de Dios. El domingo pasado se nos llamaba la atención con el uso inadecuado de la riqueza de los bienes materiales y se nos insinuaba que debíamos ser buenos administradores de los bienes, de las cualidades, de los carismas que el Señor nos regala. Y hoy continuamos también en esta tónica con esta justicia que tiene que ver con nuestra felicidad futura. Continuamos escuchando la primera lectura al profeta Amós, continuación de la semana pasada. Y una de las inventivas tal vez más fuertes y agresivas del profeta Amós es lo que se lee en este domingo y nos recuerda las situaciones más escandalosas de la sociedad de consumo. Sigue hablando el profeta social sobre esta situación de su entonces y que hoy en día también tiene grandes ribetes. El profeta de la justicia sabe advertir contra aquellos que se refugian en el boom económico, en el crecimiento económico, como está viviendo en esos instantes el reino del norte de Israel, cuya capital Samaria era muy lujosa. Una sociedad de consumo es bien injusta desde todos los puntos de vista, desde cualquier perspectiva que la queramos ver. Los ricos se hacen más ricos y menos en cantidad, y los pobres, al igual que la semana pasada también comentábamos, más pobres, más en pobreza y más en cantidad de pobre. Y esa medida de lujo que se veía allá era el poder del dinero, el poder. Y era solo un poco de profeta que no callará esta situación que veía el profeta allá y que también llamaba la atención de los que seguían a Yahvé Dios. Pero vemos que el profeta pretende, o no pretende pedir apretarse el cinturón ante una crisis que se avecina. El problema es más de raíz. El pueblo elegido tiene que vivir según los criterios de Dios, que le pide la justicia y la igualdad para todos. No es simplemente cumplir la ley, sino ser justo. Y aquí recordamos el gran llamado que nos hace nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Ser justo, lo primero. Igualdad de oportunidades para todos. Su ideología no es la de un hombre desfasado, sino la de aquel que siente que Dios no puede soportar la irresponsabilidad humana. Llegará como llegó la crisis, la destrucción por medio de la gran potencia asiria. La injusticia trae destrucción. Siempre ha sido así. La conciencia crítica de los profetas es una alerta siempre necesaria. Molestan nuestra comunidad, pero son imprescindibles para nuestra conciencia, muchas veces adormecida. Por eso es bueno y es conveniente ese llamado del profeta. Y en la segunda lectura continuamos leyendo la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 6 del 11 de adelante, representando la fe como confianza. El texto de la carta a Timoteo
es una llamada a la lucha por la fe del hombre piadoso, del hombre religioso. Sabe que en este mundo mantener la fe no es fácil, porque las cosas de Dios y del Evangelio no se imponen por sí mismas. Otros dioses, otros poderes roban el corazón de los hombres y es necesario mantener la perseverancia. Pero esta virtud no es la del corazón en una ideología, sino la dinámica que nos abre al proyecto futuro de Dios. Este mundo tiene que ir consumándose en la justicia, en la solidaridad, en el amor, hasta que llegue la manifestación de la plenitud de Dios que nos ha sido revelado en Jesucristo. Y el Evangelio de hoy de Lucas 16, 19-31, seguimos en la construcción del cielo como Dios quiere, no en el infierno, en el bien del ser humano. Y Lucas cierra el famoso capítulo social que el domingo pasado planteaba cuestiones concretas para los cristianos y que hoy también retoma, como el amor al dinero, a las riquezas y la actitud que se debe mantener el cristiano ante esa situación. Y se cierra con la famosa parábola del pobre Lázaro y el rico Epulón, que esto no es más que una relación directa de aquellos que acumulan riqueza y de otros que no tienen en qué caerse muerto. La palabra con que abrirá este episodio, el rico Epulón, es el motivo para poner de manifiesto en la mentalidad de Lucas lo que espera a los que no son capaces de compartir sus riquezas con los pobres. Y no ya solamente dando limosna, sino que la parábola es mucho más concluyente. La situación de Lázaro se produce por la actitud del que se viste de púrpura, lino y celebra grandes fiestas. Esta narración parabólica da mucho de sí para hablar, hoy más que nunca, de las diferencias sociales, del empobrecimiento mundial. Dicen algunos que no hay pobres, sino empobrecido, de la deuda de muchos pueblos del tercer mundo, del mundo de la periferia, de nuestra América Latina, de nosotros, una deuda que se hace eterna, más que la deuda externa se hace también eterna, porque no es posible en la actual situación ser pagada. Y veamos algunos aspectos de esta parábola que hoy se nos presenta el Evangelio de Lucas a partir del capítulo 16. Primer aspecto que vamos a ver es la culpabilidad del rico. Siempre está en oposición a alguien que vive miserablemente y a quien él debería haber sacado ese mal. De ahí que la figura de Lázaro, el pobre, aparezca en toda la narración como punto de referencia del rico. No solamente mientras están los dos en este mundo, sino muy especialmente en el más allá, cuando el rico vive su situación de desgracia ya irreversible, según la ideología del texto. Pide y ruega que Lázaro le refresque su lengua con la punta de sus dedos, en el versículo 24. Lo que se le mande para que advierta a sus hermanos.
en el verso 27. Es un adorno literario, pasivo, para confirmar lo que se ha definido en el capítulo 25. Es mucho más que eso. No intentemos definir el infierno, porque ya sería como cuestión de otro momento. La letra de la narración con llamas o algo así sería algo que tendríamos que revisar y contextualizar. Pero consideremos que se quiere poner el dedo en la llaga como conciencia crítica expresada de una forma semiótica por la figura del pobre, que tiene un nombre propio, a quien él debería haber liberado, y el rico que ni nombre aparece. Y es que la riqueza en sí no es neutra, ni se recibe nunca como bien discriminatorio, como muchos defendían en la mentalidad del judaísmo y en tiempo de Jesús, cristiano primitivo, y actualmente también. La acumulación de riquezas es injusta, porque si a uno le sobra, a otro le falta. Pero es más injusta todavía cuando al lado de esa riqueza son miles de pobres que pululan, donde hay personas que ni siquiera tienen las migajas necesarias para comer. A nosotros nos parece que la culpabilidad de los ricos o de los pueblos ricos del primer mundo que se comportan frente a los miserables es como el de nuestro ejemplo, y está absolutamente presente desde el principio al final en la narración. Y esto sin recurrir a una alegoría excesiva de la misma, pero que deja de ser curioso que el rico ni siquiera tiene nombre. Es un rico sin nombre, que lo único que tenía era dinero y bienestar. Qué curioso. En la parábola, por el contrario, quien tiene nombre propio es Lázaro. No es solo lo que sucede precisamente en nuestro mundo de relaciones sociales injustas. ¿Cuántos Lázaros pululan en nuestro mundo, en nuestro entorno? Los ricos salen en todos los periódicos y hablan de ello todas las revistas financieras y del corazón, y además en las grandes redes sociales. El rico sin nombre bien sabe el nombre que tiene el pobre, Lázaro. Significa lo que significa en hebreo: Dios es mi ayuda. Eso significa Lázaro. Todo esto da que pensar en la parábola que Jesús ha inventado. No solamente de una historia, sino de muchas historias reales, y no solamente vistas en la fantasía. El rico es culpable frente a Lázaro, no frente a los pobres en general, que siempre puede ser una excusa. Frente a una persona con nombre propio, un necesitado propio, que se ha encomendado o se ha encontrado en su vida. Eso, desde luego, no quita que también se pueda hablar de la esperanza de los pobres frente a Dios justo, aquí representado por Abraham. El abismo, pues, entre los ricos y los pobres, según Lucas, quiere poner de manifiesto que puede y debe cambiarse en el presente. El futuro se hace presente, y entre ellos hay la misma distancia, la misma separación que había aquí en la tierra, la va a haber también en el más allá. Hemos comenzado a construir nuestro cielo o nuestro infierno aquí. También cambia el futuro. Esto es el objetivo final también de la narración sobre el rico Epulón y el pobre Lázaro. El Señor nos dé la capacidad, nos dé la oportunidad
de compartir nuestros bienes con aquel que está cercano a nosotros, con aquel pobre que nos encontramos. Puede ser que uno diga, bueno, yo con mi trabajo, con mi actitud, con mi ayuda, con mi limosna, con mi atención a uno, no voy a salvar el problema del mundo. Ciertamente, tal vez no podemos salvar, ni mejorar, ni arreglar la pobreza universal, la pobreza de todos, pero sí podemos aportar para que a uno, a ese que se llama Lázaro, a ese que está cerca de mí, a ese que no tiene a nadie, yo le pueda salvar, yo le pueda ayudar a resolver su problema. Y entender que el reino de los cielos, que el paraíso, la cercanía de Dios, la comenzamos a construir aquí, y que también nuestro infierno lo comenzamos a construir aquí, cada vez que nos apegamos, cada vez que guardamos, cada vez que cerramos los ojos, cada vez que marginamos al otro, cada vez que nos ponemos indolentes ante los demás, cada vez que cerramos los ojos o miramos para otro lado en el semáforo, en la calle, cuando un necesitado me aborda, estoy haciendo ese abismo distante que hay entre Dios y la maldad, entre el bien de compartir todos los bienes que tenemos y el cerrar nuestro corazón, nuestra cartera a los otros, a los necesitados. Que el Señor en esta semana nos ayude a ser generosos, a nunca ser persona que guardamos, que acumulamos, sino a saber que si a mí me sobra, que si yo tengo mucha comida, habrá personas que no tienen. Y saber que botar comida, desperdiciar comida, es un pecado mortal. Es un pecado que implica separación, que implica desigualdad. Que el Señor Jesús en esta tarea, en este deseo de mejorar, de compartir, nos ayude y nos fortalezca. Feliz semana para todos. No son más dichosos los que tienen más poder, los atormentados por la sed de poder.